homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Y desde ahorita les digo que este evangelio de verdad es muy complicado, muy difícil, porque lo que exige Jesús es casi imposible de lograr. Pero vamos a tratar de ponerlo en el contexto para poder entender lo que Jesús quería. Y este evangelio va a ser para el día 20 de febrero. Y está tomado del Evangelio de Lucas, del capítulo 6, versículo 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a las personas que les odian, bendigan a los que les maldicen, oren por las personas que les injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a todas las personas como quieren que ellos les traten. Pues si aman solo a los que les aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Sin embargo, ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Y así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y los desgraciados. Sean compasivos como su Padre de ustedes es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, y vendrán sobre ustedes una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Porque con la misma medida que ustedes miden, serán medidos. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué situación tan complicada Jesús exige el día de hoy? Primero tenemos que darnos cuenta que esta es la continuación del Evangelio del domingo anterior, de las bienaventuranzas, donde Jesús en el llano le dio la buena noticia a los pobres, a los que tenían hambre y a los que lloraban. Y también advertía a la comunidad que eran los ricos, los que tienen todo y los que ríen, pues que la situación iba a cambiar. Ahora, para que esa situación cambie, pues se requieren modelos diferentes incluso de amar, modelos diferentes incluso de ver la vida. Y por eso Jesús parece ser que va a ir a presentar unas nuevas relaciones que van a ir contra cultura. Pero Jesús no está solo o no es el primero que va a decir que amen a sus enemigos. Hay muchas personas que también tenían esta filosofía, ¿verdad? Buda, por ejemplo, este sabio fundador del budismo, también tenía estas máximas de amar al enemigo, de hacerle bien a la persona que te hace un mal. Diógenes Laercio, el fundador del movimiento cínico, que es muy contemporáneo, o que algunas personas creen que Jesús imita esa filosofía de estas personas itinerantes de que no tienen nada. Personas que van caminando en la vida prácticamente sin estar apegado a ningún bien, personas que desafían las reglas, las costumbres,
Bueno, hay tantas historias de Diógenes Laercio, ¿verdad? Que salía al mediodía con su lámpara y toda la gente se burlaba y él siempre decía, busco a un hombre, pero busca la esencia de lo que significa ser humano. Y bueno, vivía en un tambo, en un bote, se dormía donde le llegaba la noche, no esperaba nada. Se cree que un día Alejandro el Grande llegó a visitar a Diógenes Laercio y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Y Diógenes Laercio lo miró y le dijo, quítate, no me estorbes mi sol, porque le estaba dando sombra. Bueno, ese tipo de filosofía del despego, el de no mantener ningún sentimiento negativo contra la otra persona, parece ser que fue muy atractivo. Y algunas personas creen que la actitud de Jesús va con esa línea. También a Diógenes Laercio se le preguntó cómo tratar a los enemigos y Diógenes Laercio les dijo, ámenlos, no le hagan el mal, háganle un bien y ustedes serán libres de esos sentimientos negativos que almacenan en su corazón. Es muy probable que Jesús vaya con esas mismas líneas de no responder violencia con violencia, porque Jesús quiere ponerle una espiral a la violencia. Recuerden también que en el mundo judío la gente se movía con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. De esta manera se ponía un límite también a la violencia. Si una persona te sacó un ojo, tú en el arrebato le puedes sacar los dos ojos, pero la ley te dice no, solamente sácale el ojo que te sacó a ti. O si te cortó la mano, tú también la ley te protege de cortarle la mano, no se vale cortarle la mano y cortarle un pie. Entonces, de esta manera, la ley del talión, la ley de los judíos, funcionaba para ponerle un alto a la violencia. Pero Jesús parece que va más allá. Hermano y hermana, ¿será posible de verdad amar al enemigo? ¿Cómo te sientes tú cuando una persona te ha hecho el mal? Los sentimientos que regularmente vienen es perdono, pero no olvido. Y la gente se siente culpable por no poder amar al enemigo. Pero hay que distinguir también qué tipo de verbo Jesús está empleando para el uso de los enemigos. Y primeramente, el gran problema que tenemos a la hora de traducir estas frases, estos dichos de Jesús, es que en nuestro español solamente contamos con un verbo para describir este sentimiento de amar. Y bueno, lo definimos con este verbo de amar, ¿verdad? Pero en el mundo griego hay 4 verbos para poder distinguir diferentes tipos de sentimientos que la gente puede tener. Y esto es necesario para entender precisamente este texto tan complicado, tan difícil. Y el primer verbo que tiene una connotación de amar, pero en el sentido carnal, es el verbo que se describe como erao. Y de este verbo erao, de allí viene la palabra eros y erótico. Y este verbo significa amar en sentido sexual. Se emplea para referirse a la atracción mutua del hombre hacia la mujer. Entonces, erao tiene la connotación sexual. Después tenemos otro verbo aparte del verbo erao, que significa el amor filial o el amor familiar. Y este verbo en el griego es estergo. Estergo expresa en griego el amor familiar, el cariño de los padres con sus hijas e hijos, y de estas y estos con sus padres. Entonces este es el verbo estergo. Bueno, ya tenemos 2 verbos, el erao, estergo, y también tenemos el verbo de amistad, el verbo que se describe en griego como fileo. Expresa el amor de amistad, el afecto cálido que siente entre 2 amigos que se quieren. Casi que a lo mejor nuestra manera de entender este verbo al traducirlo al castellano será como querer, ¿verdad? Y por último tenemos el verbo del amor de caridad, que es el verbo agapao,
que expresa el amor de benevolencia, el amor capaz de dar y de mantenerse dando sin esperar nada en retorno. Este es el amor totalmente desinteresado, y de este verbo se deriva la palabra ágape, amor de caridad. Y es precisamente este verbo que Jesús emplea para amar a los enemigos. Es ilógico que tú quieras amar a una persona que te ha hecho el mal, a una persona que te ha dañado, que te ha deshumanizado, y que tú lo quieras como si quisieras a tu hijo o a tu hija, que tú lo amaras. Jesús no está pidiendo eso. ¿Qué es lo que Jesús exige? Que a pesar que una persona te haga daño, tú le devuelvas el bien. Tú le ayudes si está en tus manos, pero no que lo ames con sentimiento, con esta afectividad que regularmente tú mostrarías con otra persona. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos que tener en cuenta. A lo menos que seas masoquista, tú vas a poder amar al enemigo. Pero no se trata de un amor afectivo, se trata de decir, bueno, está bien, no podemos tener una vida, que Dios te ayude, que Dios te perdone, y no te voy a hacer el mal, pero tampoco voy a permitir que me lastimes, tampoco voy a permitir que me hagas sentir culpable, tampoco voy a permitir que me maltrates. Así que muchas de las malas interpretaciones van precisamente porque la gente confunde este tipo de verbos. Y la gente piensa que tú tienes que amar al que te hace el mal de una manera como tú amarías a tu padre, al esposo, a la esposa, o a tu amigo o a tu amiga. Y eso Jesús no lo quiere. Jesús lo que quiere es que tu caridad vaya más allá, y que si te encuentras a una persona que por X o por Y te ha hecho mal en tu vida personal y afectiva, y esa persona necesita de ti y tú tienes la oportunidad de ayudarle, ayúdale, pero sin involucrar sentimientos. Esta es la mejor manera. Ayuda a la gente que te ha hecho el mal sin involucrar tus sentimientos. Y estarías cumpliendo perfectamente con lo que dice Jesús. Ahora, este mandamiento de amar, de querer, pues sigue siendo problemático. Sigue siendo problemático porque no es fácil cumplir las demandas de Jesús. Y en estas demandas, fíjense que aparecen no solamente amar al enemigo, sino bendecir al que maldice, al que te maldice, orar por la persona que te injuria y hacer el bien a la persona que te odia. Y esto depende entonces que nosotros vamos a tener que estar atentos a lo que el texto pide. Amar al enemigo, hacer el bien al que te odia, bendecir a los que te maldicen, orar a favor de los que te calumnian, pues a veces va a ser muy complicado. Entonces, parece ser que detrás del fondo de estos mandamientos que Jesús invita, hay ciertos niveles o ciertos pensamientos que Jesús tiene en mente. Y lo primero, en el nivel más básico, se expresa con amor y con generosidad activa en relación con los enemigos, superando así el esquema de la retribución de mérito y de provecho egoísta. Y de esta manera también decíamos que Jesús le va a poner un límite a todo lo que es violencia. También hay un nivel religioso que se expresa diciendo que oremos por los enemigos y les bendigamos. ¿Por qué? Porque en la Biblia va a haber muchísimos casos donde se pedía por la destrucción, por la maldición de las personas que te habían hecho un mal.
Por allí los profetas continuamente van a tener oráculos contra las personas que habían explotado a Israel. Jeremías, Ezequiel, Isaías. Bueno, y los salmistas, ojalá que Dios te destruya, ojalá, te maldecían, que no encuentres paz, que te vayas a la tumba. O el Salmo 137, allá por el versículo 8, después de que los babilonios deportaron a los egipcios, a los israelitas, el sentimiento de los israelitas es: Babilonia la grande, dichoso aquel que agarre a tus hijos y los estrelle contra la roca. Que alguien te pague de la misma manera que nos has tratado. Y hay veces en la vida de la persona que uno responde con estos impulsos: que te mueras, te maldigo, que te vaya mal. Y Jesús, ante esos sentimientos negativos, está la propuesta de bendecir. Bendecir para que tú experimentes una nueva relación con Dios. Y a veces no va a ser esto posible. Y también hay otro plano, el plano económico: dar, prestar a fondo, dar sin medida, prestar sin mantener nada. Por ahí hay una frase de este santo de Hurtado, del padre Hurtado de Chile, que hace muy poco lo canonizaron, que decía: dar hasta que duela, dar totalmente todo lo que se tiene económicamente para experimentar el amor generoso que Dios tiene. Así que, hermanos y hermanas, como les decía, le busquemos por donde busquemos ahora. Este va a ser un evangelio muy complicado que no va a ser fácil de ponerlo en práctica. Pero ante estas dificultades también tenemos que ponerlo en contexto. Primeramente, este evangelio está dirigido a toda la persona que escucha a Jesús. Decíamos en el domingo anterior que las bienaventuranzas solamente iban para los discípulos, ¿verdad? Ahora fíjense cómo comienza. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: y a todos los que me escuchan les digo. O sea, discípulos, multitud, nosotros como lectores. Estas enseñanzas entonces no tienen copyright, no están designadas solamente a un pequeño grupo. Y esto es lógico, porque si todo mundo está escuchando estas enseñanzas, entonces todo mundo está atado por estas enseñanzas. Hay una ética de decir: yo que escucho estas enseñanzas de amar al enemigo, de hacer el bien al que me odia, de bendecir al que me maldice, de pedir por la persona que me persigue, pues entonces la persona que se considera mi enemiga, la persona que me persigue, la persona que me maldice, también está atado a no hacerme el mal. Y esto se va a ver reflejado justamente en medio de estas órdenes, de estos mandamientos, con la regla de oro: no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. ¿Por qué tenemos que tener esto en cuenta? Porque si toda la comunidad vive con los valores de Jesús, entonces, hermanos y hermanas, nadie va a ser capaz de hacerte el mal, nadie va a ser capaz de odiarte, o nadie va a ser capaz de maldecirte, de golpearte en la mejilla, de quitarte la capa, de pedirte. Porque todo mundo va a vivir con estos valores. Y si todo mundo vive con estos valores, entonces yo no voy a poder, no se me está permitido causar dolor. Y termina también el evangelio, porque con la misma medida que tú midas, con esa medida serás medido. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien en cuenta, porque así vamos a quitar o a manipular estas palabras. Todas las personas seguidoras de Jesús tienen que vivir con estos valores, o por lo menos tratar de imitar estos valores, de no golpear, no robar, no maldecir, no a la violencia. Y entonces podemos ver que sí es posible.
Y esta propuesta es la que Jesús nos va a ir llevando y nos va a ir conduciendo. Entonces, fíjense, ¿cómo comenzaba? Con amar a los enemigos. Después, hacer el bien a los que les odian. Va a reforzar el primer principio del amor agapao, del amor del agapao, que es decir, yo no voy a ser capaz de hacerte el mal. Antes bien, te voy a hacer un bien si está en mis posibilidades. A lo mejor no puedes ser mi mejor amigo y no te puedo amar como amaría a mi amigo, a mi hermano, a mi padre. Pero sí te puedo hacer un bien cuando estén las posibilidades de hacerlo y que Dios te bendiga y sigue tu camino. Y entonces también bendecir al que maldice, pues también va a ir en contra de aquella teología donde la gente pensaba que es posible maldecir a la otra persona. Y Jesús no quiere eso. Entonces, y la idea de la violencia en la mejilla, ese era el peor insulto que se puede dar a una persona en el siglo I. Escupirle la mejilla o golpearle la mejilla tiene la intención prácticamente de paralizarle. Y hay leyes de tiempo de Jesús donde se tenía que pagar un salario a la persona que golpeaba en la mejilla. Este era un crimen que requería una remuneración monetaria. Y Jesús parece que va con lo otro. Pero acuérdense, no hay que tomar literalmente esto. Y vuelvo y lo repito, se da por entendido que toda la gente está atada en esta ética. Todas las personas que están escuchando este mensaje están viviendo por esta época, están tratando de vivirse con estos valores. Y no hay que tomar literalmente. Les pongo el ejemplo de otro caso, donde a Jesús sabemos que le dieron bofetadas, le escupieron en la cara, y Juan reporta un caso donde lo golpean en la mejilla, el Evangelio de Juan, y Jesús no puso la otra mejilla. Jesús volvió la mirada al que le había golpeado y le dijo: si he fallado en mis palabras, demuéstrame en qué fallé. De lo contrario, ¿por qué me golpeas? Y uno puede decir: ay, pues mira, Jesús había dicho que pusiera la otra mejilla. ¿Por qué no la puso? Porque ante todo también hay que vivir con un sentido profético de denunciar lo que está mal. Hay que estar buscando maneras de resistir la violencia, de no causar más violencia, pero tampoco engendrar violencia, ni permitir que se me haga violencia. Les dije que este evangelio es muy complicado y muy difícil porque habrá personas que lo quieran tomar literalmente para abusar a otra persona. Imagínense a alguien que te esté golpeando y tú dices: aquí está la otra mejilla, llégale, pégale. Y también esta es una manera de retar a la otra persona. Una persona que no opone resistencia, pues desenmascara y le pone un límite a la violencia. Es la resistencia de la no violencia. Y esto no todo mundo lo puede lograr, solamente las grandes personas que están bien integradas en su ser, como Gandhi, como Jesús. Una persona que te golpea y tú tienes el valor de decir: aquí estoy, no me muevo de aquí, te pongo la otra, pues desenmascaras a la otra persona que te golpea. Las experiencias, por ejemplo, de la persona que te roba. Hace como 1 año y medio a mí me golpearon, me robaron. Bueno, no puse resistencia porque ni cuenta me di. Llévate lo que quieras. Bueno, se llevaron el celular, me dislocaron la clavícula, que tuve que parar en el hospital a hacer una cirugía. Pero no puse resistencia porque no tenía ni la opción. Y la gente me dijo: qué bueno que no puso resistencia, porque a lo mejor lo hubiesen matado. Porque la gente violenta, espera que tú le hagas resistencia. Espera que tú
también contestes el golpe con el golpe. Pero si tú no contestas el golpe, dice, aquí estoy, pues a lo mejor a la otra persona lo sorprendes, lo paralizas, porque no se espera que tú reacciones de esta manera. Entonces, ponerle la otra mejilla es una manera también de resistir, es una manera de decir, aquí estoy, tu violencia no me va a quitar mis paz, no me va a robar mi tranquilidad. Ojalá y que todo el mundo pudiéramos decir esto, hermanos y hermanas, pero les digo, es muy complicado y es muy difícil. Entonces empieza con presentarle la otra mejilla. Al que te quite la capa, dale también la túnica. Este es un robo a mano armada. Prácticamente quédate desnudo. Recuerden que la capa es la parte exterior y la túnica era la ropa interior, la ropa íntima, la que cubría el cuerpo, la que entraba en contacto con el cuerpo. Y lo que Jesús dice, si hay una persona que te roba la capa, desnúdate tú misma y déjale que se lleve también la túnica, lo que cubre tu cuerpo. Y esto es bastante radical, porque también puedes paralizar a la persona que te ha deshumanizado ya robándote lo que es tuyo. La capa era lo único que la persona tenía. Miren, estos ejemplos a lo mejor a nosotros nos cuesta trabajo entenderlos porque nosotros tenemos un guardarropa, aunque la gente sea pobre, regularmente tiene más de 2 mudas, de 2 cambios, le dicen aquí en México mudas al cambio de ropas, ¿verdad? Más de dos cambios de ropa. Aunque seas pobrecito, a lo mejor tienes 2, 3 pantaloncitos. Pero en el siglo I, la gente literalmente se moría con lo que llevaba puesto porque no tenía otro cambio de túnica ni de manto. Y por eso las reglas estaban de que si la persona pobre tuvo que empeñar el manto, la persona podría reclamarlo al atardecer porque con ese se cubría del frío. Y si la persona no le regresaba el manto al atardecer al pobre, pues era una persona deshonrosa y prácticamente Dios podría actuar porque esa es la defensa del pobre, su capa. Entonces, estamos hablando de una persona que probablemente solamente tenga lo que lleva puesto. Y si alguien viene y te hace violencia y se roba la capa, Jesús le dice, desnúdate. Y el estar desnudo, el estar vulnerable, también en la Biblia es como un sentido de protesta. En algunas ocasiones actualmente ha habido personas que se han desnudado como protesta para decir aquí hay una violencia. Y esto también puede desarticular o puede desenmascarar al agresor de decir, bueno, yo nada más quería la túnica. En cambio me da su ropa interior y se queda desnudo. Es una persona libre, también en la mentalidad de Jesús, una persona que es capaz de darlo todo, de quedarse totalmente vulnerable, es decir, confío plenamente en Dios. La desnudez tiene diferentes simbolismos. Así que, hermanos y hermanas, estos ejemplos que Jesús va poniendo es para nuevamente invitar a la persona a hacer un alto en la violencia que pueda recibir. No se puede responder violencia por violencia. Y después entonces él dice, a quien te pide dale. Bueno, dar duele. Y ante un mundo del siglo I, donde la inmensa mayoría pide y muy pocos dan, pero dan con intereses. Recuerden que también aquí entra el pecado de la usura, el prestar con intereses grandísimos. Jesús parece ser que dice, no vayas con esa idea, porque al final toda la economía es de Dios. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Qué difícil, hermanos y hermanas, de verdad, estas enseñanzas. Por eso es que muchas personas dicen, Jesús está pidiendo demasiado. Y yo siempre les digo, no, Jesús pide todo. Y después que te ha propuesto de
amar al enemigo, hacerle el bien al que te odia, bendecir al que te maldice, orar por los que te injurian, ofrecerle la otra mejilla al que te golpea, presentarle la ropa interior, la túnica al que te quita la capa, y de no pedirle lo que has prestado. Jesús pone de manifiesto la regla de oro. Traten a todos como ustedes quieren ser tratados. Este principio lo encontramos casi en todas las culturas. Lo encontramos, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, estas leyes tan antiguas. A no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Y yo creo que esta debe de ser el énfasis de este evangelio. Si toda la gente está invitada a hacer el bien y no responder con mal, y hacerle a toda la persona, tratar a toda la persona como uno quiere ser tratado, entonces sí es posible poner en práctica estas leyes. Porque entonces, como les decía, el enemigo no va a ser capaz de ser enemigo, de odiar a nadie. La persona que roba no va a ser capaz de robar a nadie porque no quiere ser robada. La persona que golpea no quiere golpear a nadie porque también no quiere ser golpeado o golpeada. Entonces, una vez que Jesús pone de manifiesto la regla de oro, entonces va a decir: sí se puede vivir de una manera diferente. Sí se puede poner en práctica estas enseñanzas tan radicales. Y después viene otra vez con el mismo tema. Y viene a decir, bueno, si su justicia no es mayor, como decía en el Evangelio de Mateo, a la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí dice, porque si aman solo al que los ama, si también todo mundo ama eso, dice también los pecadores hacen lo mismo, y si hacen el bien a los que les hacen el bien. Realmente el círculo de Jesús tiene que ir más allá, de ser inclusivo con todo mundo. Y luego después viene con esta idea de otra vez, de repetir, decir, ustedes no pueden solamente querer a los que los quieren, dar al que les da, compartir con el que comparte con ustedes. Y casi parece ser que estos son nuestros valores, ¿verdad? Yo amo al que me ama, yo me reúno con el que me junta, con el que me reúne. Y la propuesta de Jesús es abrir nuestro campo, abrir nuestro círculo de amistades, abrirnos incluso para amar a otra gente. Y luego viene otra vez con el dicho, con lo que comenzó: no, amen a sus enemigos. Ya Jesús, uno puede decir, por favor, no nos lo repitas otra vez, que amar duele, y que hay personas que a veces hacen lo imposible para que uno les ame. Hay personas que no resulta fácil amar, querer. Y vuelve Jesús a repetirlo. Hagan el bien, presten sin esperar nada. Y después viene la idea de ser hijos e hijas de Dios solamente si vivimos con estos valores del Altísimo. Y esta idea va a presentar al Dios de la misericordia, al Dios que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, al Dios que no hace distinción. A eso estamos llamados. Para poder ser hijos e hijas de Dios, tenemos que amar, tenemos que prestar, tenemos que querer a todo mundo, sin distinción, de la misma manera que Dios quiere, de la misma manera que Dios ama, de la misma manera que Dios cuida, de la misma manera que Dios bendice. Y también pone de manifiesto la justicia de Dios. La justicia de Dios que no se va a basar en premio y castigo como la basamos nosotros. Porque nuestra justicia, la gente se mueve, si tú haces el bien, Dios te da un premio. Si tú haces el mal, Dios te manda un castigo. Y es así como nos han
nos han enseñado que opera la justicia de Dios. Sin embargo, Lucas parece, o Jesús parece, que la justicia de Dios va más allá. La justicia de Dios ama tanto al que se portó bien como al que se portó mal. Y esto es muy difícil de entender en nuestras prácticas, porque estamos acostumbrados a que si yo cumplo todos los mandamientos, Dios me tiene que amar de una manera diferente. Si yo voy todos los días a misa, Dios tiene que tener un trato especial para mí. Y por eso es que como Dios parece ser que su justicia también ama a los pecadores, a los injustos, a los malvados, a los perversos, entonces nosotros tenemos que comenzar a ejercer la justicia, porque parece ser que Dios no entiende la justicia. Y queremos corregir a Dios y nos ponemos en el lugar de Dios, de ir a juzgar, de ir a criticar, y desde nuestro punto de vista la justicia de Dios, que era una justicia general, universal para todo mundo, ahora se vuelve otra vez en un sistema judicial donde hay premio, hay castigo, hay condena y otra vez hay corona de gloria para la gente que juega con las leyes. Hermanos y hermanas, esa manera de entender la justicia no es la justicia de Dios. Tenemos que tener entonces una visión más general, más amplia, más distinta para ver cómo es que Dios nos ama. Y no podemos entender cómo es que Dios ame también a la persona mala. Claro que nos cuesta trabajo entender. Uno puede entender por qué Dios ama a la persona que hace el bien, por qué Dios ama a la persona que cumple la ley, por qué Dios ama a la persona que es justa, a la persona que se esfuerza por no hacerle mal a nadie. Yo entiendo perfectamente eso. Y me cuesta trabajo entender cómo es que Dios también puede amar a la otra persona que hace mal. Yo soy les confieso, me cuesta trabajo entender esas propuestas. Sin embargo, parece ser que esto es la justicia de Dios. Y lo más importante que Lucas va a tratar de entender ahora es el tema de la compasión, de la misericordia. Sean compasivos como el Padre de ustedes es compasivo. Y si uno es compasivo, si uno es misericordioso, pues entonces esta misericordia y el ser compasivo va a ir en línea de amar también a los que nos odian, a nuestros enemigos. Porque así es Dios, porque Dios es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. A nosotros no nos corresponde juzgar. Dios en este evangelio nos invita a amar, a hacer el bien, a bendecir y a orar, pero no nos dice juzguen. El juzgar ya depende de Dios. El juzgar en decir quién es bueno, quién no es bueno, quién se salva, quién no se salva, ese ya es el terreno de Dios. Si aprendiéramos a hacer esto, porque parece que vivimos en una iglesia donde a todo mundo pasamos por nuestra medida para juzgar. Les mostramos rápidamente todas las leyes que hay y se nos olvida la compasión, se nos olvida la misericordia, se nos olvida que estamos llamados a ser personas distintas de cambio, de amar, de bendecir, de hacer el bien, de ponerle un alto a la violencia. No se nos está permitido juzgar ni criticar, ni decir quién sí puede hacer esto, quién no puede hacer esto. Dejen a Dios ser Dios, dejemos a Dios ser Dios, dejemos que Dios haga su trabajo, dejemos que Dios muestre su compasión, su misericordia, su justicia. Y si tú no estás de acuerdo, pues reclámale a Dios.
Si tú no estás de acuerdo en la manera en que el evangelio se nos presenta, pues dile a Jesús, oye, ¿por qué dices esto? Este campo de juzgar, tú no puedes ser mejor que la ley. Probablemente aquí esté detrás de esta misma del no juzguen y no serán juzgados, venga la idea de la ley. La ley antiguamente te permitía examinarte, vincularte para decir en qué estoy fallando. Pero la ley, como va a decir Pablo, la ley, todos nos hemos quedado cortitos. Por ley todos hemos fracasado. Todos hemos sido pecadores por la ley. Pero ahora ya nos movemos por otra dinámica, por el amor, por la compasión del Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Cómo entender esto? Pues es la gracia de Dios. Este es un don gratuito que tenemos que agradecerle a Dios y decir, Señor, gracias por amarme, a lo mejor sin merecerlo, a lo mejor sin buscarte, a lo mejor sin quererte. Gracias por tenerme en tu mano, por mostrarme tu compasión, tu misericordia. Entonces, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Vean las palabras, están en imperativo. No es que si quieren condenar, no condenes, punto. Y qué fácil es condenar. Especialmente las personas que tenemos la autoridad religiosa, ¿verdad? De decir, tú no puedes comulgar, tú no debes de hacer esto. Pero nosotros no sabemos cómo Dios está trabajando en la vida personal de cada persona. Y hay mucha gente que te va a decir, no, la ley es esta, la iglesia dice esto, y estas personas se creen mejor que las otras gentes. Y aquí entra un fariseísmo, una hipocresía de poner la ley a todo mundo. Yo les invito, hermanos y hermanas, antes de condenar, antes de juzgar, examina tu vida delante de Dios. Y si tú tienes estos deseos de creer que tú eres mejor que la otra persona, recuerda que la soberbia y la arrogancia también es un pecado horrible. Deja que Dios trabaje en secreto, en silencio por la persona. Tú no tienes el derecho de condenar a nadie, no tienes el derecho de juzgar a nadie, porque tenemos que movernos por la ley del amor, por la ley de la compasión. No condenen y no serán condenados, y serán perdonados. Perdonen y serán perdonados. Toda la historia del perdón en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Bueno, que se va a reflejar en la oración del Padre Nuestro. Perdónanos como perdonamos. Estas son las condiciones que Jesús quiere. Den y se dará. O sea, la regla viene de una manera para decir, sé generoso. Fíjense, se te prohíbe juzgar, se te prohíbe condenar. Y se te ordena perdonar y se te ordena dar. Como que Lucas pone en paralelo estas 4 acciones, ¿no? Estos 4 mandamientos. Si en vez de estar juzgando, estuvieras perdonando, sería el paralelo. Si en vez de estar condenando, estuvieras dando, sería el paralelo. Otro mundo sería. Si pusieras el énfasis en perdonar y en el dar, no tendrías tiempo para estar juzgando, para estar criticando, para estar condenando, porque tú no eres Dios, yo no soy Dios. Esas son las cosas y ese es el campo que le pertenece al Dios de Jesús. ¿Por qué? Porque al final es el Dios bueno, el Dios de la compasión, el Dios que si tú perdonas, que si tú das generosamente, Dios también te va a bendecir con una medida bien colmada, rebosante. Y al final te vuelve a repetir la frase, porque con la medida que tú midas, con esa vas a ser medidos. Pero aquí nos pasa a nosotros lo contrario.
Nosotros medimos a todo mundo, juzgamos a todo mundo, condenamos a todo mundo. ¿Y quién nos condena? ¿Quién nos juzga? ¿A quién le rendimos cuentas? No, hermanos y hermanas, en este camino del Señor, todos y todas tenemos que ser vínculos, canales de expresar el amor, la compasión de Dios. Y parece ser que la gente está más presta oído, está más atenta a la condena, al juicio, que a la misericordia y a la compasión de Dios. No importa uno cómo explique esto, que el amor, que la justicia de Dios puede más, que la gracia de Dios puede más que mi pecado. Al final la gente dice, ¿y entonces qué caso tiene de que yo me porte bien, de que yo cumpla la ley? Porque todavía no has entendido que tú no te vas a mover por un sistema de premio y castigo. Si Dios te ama, tú debes de amar. No porque te va a dar algo, sino porque es la esencia de la persona ser agradecida con Dios. Si Dios te perdona, tú debes de perdonar. Y si Dios te invita a no juzgar, a no condenar, tú no puedes ocupar su lugar. Porque Dios no ha muerto. Dios no te ha puesto a ti encargado en este mundo para decir quién sí es bueno, quién no es bueno, quién se merece ser salvo, quién se merece comulgar, quién se merece sentarse aquí, quién se merece estar aquí más cerca. Lo vuelvo y lo repito, deja a Dios ser Dios. A ti te corresponde amar, orar, ponerle un límite a la violencia, no condenar, no juzgar. A ti te corresponde perdonar, a ti te corresponde hacer que el amor de Cristo sea una realidad, incluso para la gente que te hace el mal. Así que, hermanos y hermanas, cuando quieran condenar, cuando quieran juzgar, mírense primero en su vida, en su historia. Y van a descubrir que todos y todas en algún momento nos hemos portado mal, nos hemos separado del amor de Dios. Y entonces a lo mejor cuando experimentes su amor, su compasión, su misericordia, vas a tener un corazón más sencillo, más humilde para decir, Señor, así como tú me perdonas a mí, yo creo que también perdonas a la otra persona. Hermanos y hermanas, les dije que este evangelio no es fácil. No es fácil porque implica amar incluso a la persona que nos hace mal, a la persona que nos aborrece. Pero no amarlo, como les decía, con estos sentimientos como se amaría al papá, a la mamá, al hermano o a la hermana. Amarle con caridad de no desearle un bien. Y como les dije y les repito, y con esto me gustaría terminar, hay que perdonar, hermanos y hermanas, incluso a la gente que te hace el mal. Porque no pienses, no creas que esa persona no se lo merece. Usted se merece vivir sin sentimientos negativos. Y como usted se merece vivir sin esos sentimientos que le atormentan, pues por eso se perdona, para descansar y para no ir cargando sentimientos tóxicos. Así que, hermano y hermana, gracias por escucharme. Gracias por meditar estas palabras y espero que en algo te sirvan este evangelio. Nos vemos la próxima semana. Recuerden de suscribirse a nuestro canal de www.ibicla.org. Que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.